Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 19 de mayo, ya en la quinta semana de Pascua. Bueno, vamos directamente a la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos del quinto al 18. Muy bien, nos dice entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando en Iconio se produjeron conatos de violencia por parte de los gentiles y de los judíos con sus autoridades para maltratar a Pablo y Bernabé y apedrearlos, al darse cuenta de la situación, huyeron a las ciudades de Licaonia, a Listra y Derbe y alrededores, donde se pusieron a predicar el Evangelio. Bueno, hay que recordar que en Iconio también hubo muchos seguidores, ¿no? Judíos y gentiles. Y se quedaron un tiempo, sin embargo, hubo lucha, pugna, división entre los judíos que no creyeron y también los griegos, y amenazaron con apedrearlos, ¿no? Por eso ellos se volvieron, ¿no?, a Listra y a Derbe y se pusieron a predicar el Evangelio. Bueno, están en Listra entonces en este momento. Y continúa el libro de los Hechos. Había en Listra sentado un hombre impedido de pies, cojo desde el seno de su madre. Nunca había podido andar. Estaba escuchando las palabras de Pablo, y éste, fijando en él la vista y viendo que tenía una fe capaz de obtener la salud, le dijo en voz alta: levántate, ponte derecho sobre tus pies. El hombre dio un salto y echó a andar. Al verlo, a ver lo que Pablo había hecho, el gentío exclamó en la lengua de Licaonía: los dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque se encargaba de hablar. Bueno, esta es la versión eh, eh, griega, ¿no?, de los dioses. Entonces, Zeus y a Bernabé y a Pablo le llamaban Hermes. Bueno, eh, aquí podemos ver también pues que ellos eran idólatras, ¿no? Adoraban dioses falsos u otros dioses. Y eh, son todavía de la cultura griega, porque el, el referente para Bernabé sería Júpiter, ¿no? En los dioses romanos, y Pablo sería Mercurio. Sin embargo, aquí todavía los llaman, ¿no?, como si fueran Zeus a Bernabé y Hermes a Pablo. Hermes, ¿no?, porque se encargaba de hablar. De allí viene la hermenéutica, que es la ciencia o el arte de interpretar. Bueno, continuamos. El sacerdote del templo de Zeus, que estaba en la entrada de la ciudad, trajo a las puertas toros y guirnaldas, y con la gente quería ofrecerles un sacrificio. Al oírlo, los apóstoles, Bernabé y Pablo, se rasgaron el manto e irrumpieron por medio del gentío gritando y diciendo: hombres, ¿qué hacen ustedes? También nosotros somos humanos de la misma condición de ustedes. Les anunciamos esta buena noticia.
que dejen los ídolos vanos y se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen. Bueno, también es importante ver que los, los habitantes de esta ciudad, que eran paganos, ¿no? De la cultura griega, especialmente por los nombres de los dioses, como habían llamado al apóstol Bernabé y a San Pablo. También practicaban los sacrificios cruentos, ¿no? Iban a sacrificar unos toros y podemos imaginarnos pues que los iban a, a degollar y a salpicar la sangre, ¿no? Y ofrecer la carne, eh, como hacían los judíos, ¿no? En el templo. Bueno, eh, acá les dice San Pablo, les anunciamos esta buena noticia, o sea, el Evangelio, ¿no? Buena noticia, buena nueva, es el Evangelio, para que dejen los ídolos vanos, o sea, los dioses falsos, ¿no? Y se conviertan al Dios vivo que Él les está anunciando. Bueno, a Jesucristo. Y continuamos. Sigue hablando de San Pablo. En las generaciones pasadas permitió que cada pueblo anduviera por su camino, aunque no ha dejado de dar testimonio de sí mismo con sus beneficios, mandándoles desde el cielo la lluvia y las cosechas a sus tiempos, dándoles comida y alegría en abundancia. O sea que Dios es tan bueno que a pesar de que no se ha revelado a ellos, ¿no? les ha, eh, les ha enviado, ¿no? La lluvia, las cosechas, la comida, ¿no? Y la alegría. O sea, es el Dios que les provee. Y termina con estas palabras: a duras penas disuadieron al gentío de que les ofrecieran un sacrificio. Entonces, este milagro, ¿no? Hizo que los habitantes de Listra supusieran, ¿no? O creyeran, mejor, que Bernabé y Pablo eran mensajeros de los dioses o dioses, ¿no? A quienes les iban a ofrecer sacrificios. Bueno, podemos mirar el error, el gran error, ¿no? Que tenían. Y esto seguramente lo hacían en cada caso, ¿no? Muy bien. Vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 113, eh, cuyo responso es: no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. Bueno, aquí aparece 113b. Hay un Salmo 113a que en el Salterio conforman el Salmo 115 en realidad, ¿no? Pero en esta versión aparece 113b, o sea que hay un 113a. Y en otras versiones aparece como uno solo, ¿no? Especialmente en, el, en los salmos del Antiguo Testamento, o sea, del hebreo, ¿no? Bueno, nos dice entonces el salmista, a propósito, este es un salmo litúrgico, ¿no? Que se cantaba en el templo y era prácticamente una petición, elegía, ¿no? Súplica a Dios, ¿no? Y muy probablemente tiene que ver con el exilio también, ¿no? Como veremos. Dice el salmista: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu bondad, por tu lealtad. ¿Por qué han de decir las naciones: ¿dónde está su Dios? ¿O dónde está tu Dios? ¿No? Eh, o sea, como burla, como vimos en otros salmos también. En el exilio, a los judíos, bueno, ¿dónde está tu Dios?
estando ellos obviamente en una situación de cautiverio, ¿no? En Babilonia, especialmente el pueblo judío. Y entonces aquí está la respuesta, ¿no? Nuestro Dios está en el cielo. Lo que quiere, lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Esto le contestaría un judío en el contexto del exilio, ¿no? O del cautiverio en Babilonia. Dice, nuestro Dios está en el cielo y lo que quiere lo hace. Y posiblemente ellos están en esa situación por haber desobedecido a Dios. Sin embargo, dice, sus ídolos, lo de los babilonios, en cambio son plata y oro, que hacen los humanos, ¿no? Que hacen los hombres. Y continúa. Benditos sean del Señor que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor, la tierra se la ha dado a los hombres. Bueno, entonces el cielo es eh, donde está el Señor, ¿no? O sea, lo espiritual, podríamos decir aquí. Y la tierra le ha dado a los hombres para que la, la dominen, ¿no? La utilicen. Bueno, y pasamos al Evangelio. Continuamos, ¿no? Con el Evangelio según San Juan, en esta oportunidad el capítulo 14, versículos del 21 al 26. Muy bien. Aquí nos vamos a detener un poquito más por eh, por el contenido, ¿no? Que es un tanto denso, pero muy importante, ¿no? Este capítulo y los siguientes, ¿no? Son bastante importantes porque hay que recordar que aquí el Señor se está despidiendo, prácticamente la última cena, el relato de San Juan. Nos dice entonces el apóstol San Juan, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Bueno, primera parte importante, ¿no? El que me ama es el que acepta mis mandamientos, dice, ¿no? O sea, lo va a decir nuevamente en la primera carta uh, del apóstol San Juan. Pero aquí ya empieza en el Evangelio, ¿no? El que acepta mis mandamientos y los guarda, es decir, el que los obedece, el que los pone por obra, el que los hace, ¿no? Los lleva a efecto, los practica, ese me ama. No es solo el aceptarlos como son verdad y no hacer nada al respecto, ¿no? Aquí es importante decir que el que guarda mis mandamientos es el que me ama cuando los realiza, cuando los pone en práctica o los pone por obra. Entonces, ese me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre. O sea, el que obedece los mandamientos de Jesucristo, lo ama y será amado, dice, por mi Padre. Y yo también lo amaré, ¿no? Y me manifestaré a él. Pues aquí está introduciendo ya las dos personas de la Santísima Trinidad. Entonces es bastante grande, ¿no? El hecho de guardar los mandamientos, obedecerle a lo que dice el Señor. O sea, ese es el creerle a Él, el confiar en su palabra, es ponerlas por obra. Y esos son los mandamientos. Y hemos visto cuál es el mandamiento del amor, ¿no? El mandamiento principal, que lo vimos en la anterior sesión. Le dijo Judas, no el Iscariote. Había un apóstol, Judas, ¿no? Hermano de Santiago, no Santiago, el hermano de San Juan, ¿no? Sino otro
otro Santiago, el otro Santiago. Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Bueno, aquí lo que hace el apóstol Judas es preguntarle que la razón por la que no se ha revelado a todos, ¿no? A todo el pueblo. Una, pues obviamente porque no le han creído. Hay discípulos que sí creen, pero él está utilizando aquí eh, a sus apóstoles, a los que él escogió, para que ellos sean los testigos, ¿no? Los que comenzaron prácticamente la iglesia, ¿no? La iglesia que fundó el mismo Jesucristo. Bueno, entonces respondió Jesús y le dijo, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces es una respuesta en conexión con lo que declaró al principio, ¿no? No necesariamente una respuesta a la pregunta de Judas, pero tiene relación porque les está diciendo a ellos, ¿no? A los 12. El que me ama guardará mi palabra. O sea, lo dice de otra forma, ¿no? El que me ama guardará mi palabra. Y el que guarda mi palabra, ese me ama. Y yo le amaré, ¿no? Como dijo anteriormente. Y mi Padre lo amará. Aquí lo enfatiza, lo repite, ¿no? Y vendremos, lo nuevo sería, y vendremos a él y haremos morada en él. Anteriormente había dicho, y yo me manifestaré a él, ¿no? Es como decir, y estaré en él. Pero aquí lo dice completo, con el Padre, ¿no? Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. O sea, que estarían dentro de él, ¿no? De la persona. No junto a él, sino hacer morada en él es vivir en él, ¿no? Habitar en él. Eso es lo grandioso, ¿no? De esto. Posiblemente los apóstoles no lo entendieron. Ya hemos dicho, ¿no? Lo entenderán en Pentecostés, después de Pentecostés. Y continúa. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Bueno, aquí hay otra observación, ¿no? La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Pero Jesús es la palabra de Dios, ¿no? Él es la palabra de Dios. Y ha sido enviado por el Padre, ¿no? Para redimir a la humanidad. Y lo que están oyendo son la palabra de Dios. Es palabra de Dios, que es Jesucristo, ¿no? El que habla es Jesucristo. Pero Él es el enviado del Padre. Y Él hace la voluntad del Padre. Bueno, y continúa. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien se lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. Aquí está la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿no? O sea, aquí está la Trinidad completa, la Santísima Trinidad completa. Porque el Espíritu Santo también estará en el que cree, cumple los mandamientos, ¿no? Entonces, Él se va, pero dice, me voy y les enviaré al Paráclito, al Espíritu Santo, que estará con ustedes, ¿no? Aquí lo dice que enviará el Padre en mi nombre. O sea que el Padre envía al Espíritu Santo en nombre de Jesucristo.
O sea, podemos decir también que el Padre envía a Jesucristo y también envía al Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. En el credo decimos, ¿no? También declaramos el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Entonces, el Espíritu Santo, aquí lo importante es la acción del Espíritu Santo, por lo cual entendemos que la iglesia no pudo fallar ni podrá fallar en doctrina, en fe y moral. Por esa razón, será quien se lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. Porque la memoria humana es frágil, ¿no? Recuerden que los evangelios se escribieron después, mucho después, ¿no? Unos 30 años después de la muerte de Jesucristo, más de 30 años. Esos 30 años fue la predicación oral, el relato oral de los apóstoles, ¿no? De Bernabé, de Pablo, como lo hemos visto en el libro de los Hechos. Pero es el Espíritu Santo actuando, porque será quien se lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. Y el Espíritu Santo, que es Dios, no pudo haber fallado. Esto en contra de muchos hermanos separados que dicen que la iglesia eh, se corrompió, eh, ¿no? Se vendió a los emperadores, se cambió la doctrina prácticamente durante más de 1000 años, ¿no? Eso no puede haber sucedido porque lo está diciendo Cristo, que es la verdad. Y es la acción del Espíritu Santo. Es la acción de la Santísima Trinidad. Aquí lo tenemos, ¿no? El Padre, el Hijo, quien habla, y el Espíritu Santo, quien, repetimos, se lo enseñará todo y les irá recordando todo lo que les he dicho. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.